Estimados estudiantes, continuamos con nuestra asignatura de Ingeniería de Software 2. En esta ocasión vamos a hablar del mantenimiento de sistemas. Si ustedes se recuerdan, hemos venido hablando acerca del desarrollo de un sistema, desde la toma de sus requerimientos hasta el diseño, la misma programación del mismo, las pruebas de los sistemas, como también de los programas, como también la parte de ya la instalación y entrega final del sistema, pero también es importante tomar en cuenta lo que es el mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque un sistema no termina con la entrega e instalación al cliente, sino que requiere de tener también un mantenimiento para que éste tenga una vida útil en el tiempo. Y es por eso que según el estándar IEE 1219 establece que un mantenimiento es la modificación de un producto de software después de su entrega al cliente o usuario para corregir defectos, para mejorar el rendimiento u otras propiedades deseables o para adaptarlo a un cambio de entorno. ¿Por qué razón? Y quiero hacer hincapié porque es importante el mantenimiento. La razón es que recuérdense que los sistemas nacen de una realidad que es cambiante. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo, esa realidad va a sufrir modificaciones, va a sufrir alteraciones que son necesarias atender para poder lograr que el sistema tenga una durabilidad o una larga vida, como podríamos decir, y no caiga en desuso bien rápido. Entonces es importante tomar en cuenta el mantenimiento. De allí podríamos decir que el estándar ISO IEC 14764, que es un estándar que amplía la gestión de procesos de mantenimiento que son descritos en la norma ISO IEC 12207, también establece que el mantenimiento es un conjunto de actividades destinadas a proporcionar soporte económicamente rentable para un determinado producto de software. Estas actividades se realizan tanto antes de la entrega del producto como después de la entrega del mismo. Ojo, vean, si ustedes se fijan, este estándar establece esa parte que el mantenimiento no solo se hace después de la entrega, sino que antes, porque en el desarrollo y en el ciclo que llevamos de un sistema podemos darnos cuenta que esas pruebas que nosotros hacemos lo que buscan es dar el mantenimiento previo a la instalación del mismo y garantizar su uso en la organización. Por lo tanto, es importante ver algunos términos que ustedes deben de comprender y manejar, como es la mantenibilidad. Y la mantenibilidad al final es la capacidad de un producto de software de ser modificado. Estas modificaciones incluyen correcciones o mejoras o adaptaciones a cambios en el entorno, los requisitos o las especificaciones funcionales que éste tiene. Por lo tanto, es tener claro que si un sistema no es capaz de adaptarse a los cambios del entorno, este sistema no es mantenible. Por esa razón, nosotros debemos siempre tener en cuenta que cuando desarrollamos un software, logremos tener esta característica, que es la mantenibilidad que este puede llegar a tener en el tiempo, sabiendo que estamos en un entorno sumamente cambiante. Cuando hablamos de mantenimiento, hay que tener mucho cuidado porque se puede generar lo que se conoce como un efecto dominó. ¿Por qué razón? Porque un determinado cambio en un producto de software se dice que genera un efecto dominó cuando a consecuencia de ese cambio debemos realizar cambios adicionales en el sistema en general, y esto es muy común que suceda. Por eso es importante, y si ustedes se recuerdan y los llevo a los temas anteriores, el hecho de documentar bien el sistema. ¿Por qué razón? Porque en el proceso de mantenimiento pueden surgir situaciones que si nosotros no tenemos claramente documentado nuestro sistema, este cambio puede generar un efecto dominó que posiblemente consideremos, por dar un ejemplo,
sencillo, práctico, pero a la larga nos haga un cambio en todo el sistema y esto lo vuelve mucho más complejo este proceso. Tengamos mucho cuidado entonces. También se habla de la estabilidad de un diseño de software, que al final esto es la capacidad de resistencia al efecto dominó que tendrá un sistema de software derivado de dicho diseño cuando es modificado. Entonces, si un sistema logra ser mantenible y se mantiene estable, se puede decir que el diseño ha sido muy bien creado, porque ha resistido a este efecto dominó. Porque yo les puedo comentar que en algunos casos de desarrollo toca mejor desarrollar sistemas nuevos. ¿Por qué? Porque el cambio generó un efecto dominó y el diseño del software no fue lo sumamente estable para poder mantenerse ante este cambio. ¿Y qué es lo que toca? Mejor comenzar un nuevo proceso de desarrollo de software. Y ustedes saben que esto para las organizaciones puede ser muy caro y hay que tener mucho cuidado al respecto. Podemos hablar de diferentes tipos de mantenimiento. Por ejemplo, hay un mantenimiento que es el correctivo, que es cuando se localizan, corrigen defectos en un programa tras su entrega. Por ejemplo, imagínense que actualmente hay un incremento en el IVA de un 13% a un 15%. Esto implica hacer un mantenimiento correctivo para corregir el problema que se está dando en el sistema porque fue creado, fue diseñado para un cálculo de un 13%. Entonces hay que dar un mantenimiento correctivo. O muchas veces son agujeros de seguridad que surgen. Y pueden ser muchas veces estos mantenimientos urgentes o no urgentes, dependiendo. Muchas veces lo podemos planificar adecuadamente para que no caer en una urgencia que nos genere, por corregir una cosa sencilla, un efecto dominó. De ahí tenemos un adaptativo, que ese es prácticamente una modificación para adaptarse a un cambio en el entorno. Por ejemplo, si cuando se cambió de colones a dólar, hoy actualmente en El Salvador entra una nueva moneda como lo es una criptomoneda, que ya sabemos que es de circulación legal en el país. Entonces hay un cambio, muchos sistemas tienen que adaptarse, como también para los aspectos de las pantallas táctiles que algunos sistemas están utilizando actualmente. También tenemos el mantenimiento perfectivo, que este es una modificación para detectar y corregir fallos latentes antes de que se convierta en carencia. Modificación para muchas veces para modificar o añadir nuevas funcionalidades. Por ejemplo, ahorita con esto de la firma digital en la banca online, es un aspecto que muchos sistemas van a tener que adaptarse para poder lograr este cambio, más en esta situación generada por la pandemia, que prácticamente casi todo es digitalizado. Hay que trabajar en estos cambios. Entonces, pero lo que vamos a hacer es perfeccionar el sistema que nosotros tenemos. Entonces son aspectos que podemos trabajar. También tenemos el mantenimiento preventivo, que son modificaciones para detectar, corregir fallos latentes antes de que se convierta en fallos operacionales. Por ejemplo, son las mejoras de las propiedades del software. Por ejemplo, una recodificación para ampliar los patrones de diseño y que nos permiten mejorar y hacer y corregir ciertas fallas que se pueden ir detectando en el camino y que nos logran estabilizar más el sistema. Veamos, ¿cuáles son los principales retos que se debe tener en un mantenimiento de software? En primer lugar, vamos a decir que hay que evitar el efecto iceberg. O sea, ¿qué significa esto? Que de repente nosotros creemos que el problema es tan pequeño que solo vemos la parte pequeña del mantenimiento a desarrollar, pero cuando entramos a hacer el mantenimiento nos damos cuenta de que es un problema exageradamente serio que va a afectar a todo el sistema. Por ejemplo, entonces hay que tener claro de que no es lo mismo producir que mantener. ¿Por qué razón? Porque hay diferentes medidas de productividad entre el desarrollo y el mantenimiento. Por ejemplo, muchas veces
desarrollo, nosotros hacemos 40 líneas de código desarrollando, pero por mantenimiento solo logramos hacer una línea de código, que es la que modificamos, perfeccionamos para darle sostenibilidad en el tiempo al mismo sistema. Son situaciones que hay que considerar. Muchas veces trabajamos con código heredado, y este código heredado sucede que es desarrollado con tecnologías y técnicas anticuadas que ya no se adaptan a la realidad o necesidades que se están trabajando. Por ejemplo, hoy en la actualidad ustedes saben que la mayoría de páginas han cambiado su sistema por la razón de que antes habían sido creados por Flash Player o en este tipo de tecnología, pero hoy en la actualidad ya no es utilizada esa tecnología. Cayó en desuso, ya es anticuada, entonces tenemos que adaptarlos a nuevo. Entonces a veces dar un mantenimiento a sistemas como estos es bien difícil. Muchas veces, como les he venido mencionando, no hay documentación, entonces el proceso se vuelve mucho más engorroso. Y si la hay, está en notación de, como dicen algunos, Benito y Manolo, que ya no trabajan en la empresa, que no sabemos, no comprendemos, no entendemos, por lo tanto es como que no tuviéramos esa documentación. De ahí hay que tener claro que suceden situaciones donde decimos o lo reescribo entero, pero no es factible, no es factible reescribirlo, hacer todo el sistema, muchas veces en ese sentido, por la situación en que estamos haciendo y que muchas veces las organizaciones no tienen el presupuesto para poder desarrollarlo de nuevo todo. Por lo tanto, el sistema no tiene por qué estar bien diseñado, programado, ni haber sido desarrollado siguiendo un proceso de ingeniería. Y entonces esto nos complica más el proceso y hace que el mantenimiento se vuelva muy complicado. Ojo, vean esta imagen. Yo creo que más de alguno de ustedes ha jugado este juego de mesa que se conoce como Jenga, y que muchas veces cuando estamos haciendo un mantenimiento estamos similar al juego. Si muevo esta pieza, ¿se caerá la torre? Pues pásense al sistema. Si borro o cambio esta variable, este módulo que hemos creado para la conectividad entre el sistema y la base de datos, ¿será que el sistema va a funcionar? ¿O se caerá todo el sistema en un momento dado? Por lo tanto, se dan cuenta, no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil. Principales problemas que nos vamos a encontrar en el mantenimiento de software: el efecto dominó o el efecto Dyson, que son situaciones que se van a generar, que se van a dar y que tenemos que tener en cuenta en un momento dado. Cambios ad hoc, ausencia de metodología de cambio, muchas veces que no hay en organizaciones y que complican el proceso, o ausencia de documentación adecuada, que muchas veces están relacionados a las decisiones que se hacen en el mismo diseño de los sistemas, o degradación de la calidad del producto que se puede dar al momento de hacer un cambio, que ya al hacer el cambio lo que nos convierte en que el sistema ya no es, como decimos mucho, confiable y ha perdido integridad. Entonces son situaciones que nos vamos a enfrentar en un momento dado. Algunas soluciones para el mantenimiento de software es al final el hecho de establecer procedimientos claramente definidos y estandarizados para el mantenimiento de software, que se basa en técnicas y herramientas para el mantenimiento que claramente estén definidas y avaladas dentro de la organización para lograr un mejor proceso de mantenimiento. También hay que asignarle recursos adecuados, tanto físicos como económicos como humanos, que son situaciones que debemos tener en cuenta, que aunque contemos con una estructura de soporte dentro de la organización, siempre va a requerir de recursos económicos. También usar técnicas para el control de la calidad, tanto sobre el producto como sobre el proceso, para que garanticemos que el proceso de mantenimiento no provoque, mejor dicho, la pérdida de la calidad del mismo desarrollo de software. Entonces hay que tener en cuenta eso.
También podemos hacer una ingeniería inversa, que es una reconstrucción del proceso de ingeniería de un producto a partir de ciertos artefactos que ha tenido el mismo producto que nos permitan mejorarlo. O una reingeniería, que prácticamente es un examen y modificación de un sistema para reconstruirlo en una nueva forma. Puede precisar de un proceso de ingeniería inversa para reconstruir el proceso de ingeniería del mismo producto y garantizar esta mantenibilidad que deben de tener los software. También podemos hacer una reestructuración, una modificación del software para hacerlo más fácil de entender y cambiarlo, o menos susceptible de incluir errores en cambios posteriores que garanticen siempre la mantenibilidad del mismo sistema. O podemos hacer transformaciones, que son manipulaciones por medio de transformaciones automáticas ejecutadas por un computador. Muchas veces puede ser del código o modelo de un sistema para añadirle, para modificarle, eliminarle elementos. Eso es lo que se conoce pasar a un sistema distribuido de tal forma que se garantice este proceso. También quiero dejar en esta clase unas preguntas que quiero que ustedes evalúen. En primer lugar, ¿por qué resulta necesario realizar mantenimiento de software? ¿Qué le pasa usualmente a un software que no se mantiene? Reflexionemos un poquito. ¿Cómo es posible clasificar los tipos de mantenimiento en función de su objetivo? También, ¿qué problemas plantea el mantenimiento? ¿Qué necesidades conflictivas aparecen durante el mantenimiento? ¿Y qué hay que hacer para que los atributos de calidad del software no se degraden durante el mantenimiento? En base a lo que hemos visto en este video, más el contenido que se les ha compartido, tratemos de dar respuestas a esas preguntas y las compartimos según las indicaciones de la semana.